Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy voy a estar en el programa con Franz Grupp. Franz Grupp, en primer lugar, es un restaurador de arte. Es un hombre que ha vivido con la cultura mucho tiempo y que ha sido director de cultura en Arequipa en 3 oportunidades. La última vez ha sido hasta hace solo unos días, cuando por una decisión para mí incomprensible del Ministerio de Cultura lo sacan para viabilizar lo que prometió el presidente y que yo he cuestionado aquí, ¿no? Las obras del CID. El presidente de la República y los ministros parece que no están enterados que muchas de esas obras son improvisadas, mal hechas, mal planificadas, y que se hiciera no solo sería un desperdicio de plata, sino podría ser un gran riesgo para la vida de las personas. Lo hemos visto ya con un intercambio vial en la Avenida Dolores y la llamada Avenida de la Salud, en donde vimos que se incumplió con todo y que se generaron riesgos tremendos, inclusive al techar una parte de una torrentera que debería estar libre y que puede generar grandes problemas. Esto es un asunto que hay que verlo con delicadeza. En medio de todos estos problemas, los llamados grandes proyectos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, inclusive los llamados grandes proyectos como el nuevo Hospital Goyeneche que quiere hacer el gobierno regional, donde quieren invertir nada más y nada menos que 500 millones de soles, han sido detenidos por cultura observando las normas, pidiendo los expedientes, analizando expedientes y viendo que no son compatibles ni con el centro histórico, la zona monumental que es patrimonio cultural de la humanidad, pero tampoco cumplen con los requisitos mínimos indispensables técnicamente hablando. Franz Grupp ha sido entonces retirado y hoy lo vamos a tener aquí para hablar de los riesgos que puede correr la ciudad, los arequipeños, si es que estas obras se terminan ejecutando. Y en la segunda parte del programa voy a estar con Eduardo Ugarte, él es el director del Museo de Arte Contemporáneo, y vamos a hablar sobre la desaparición de un entrañable pintor arequipeño. José El Choclo Ricketts murió la semana pasada y vamos a hablar un poco de él. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empezamos ya las entrevistas. Franz, bienvenido. Un gusto estar contigo, Enrique. Bueno, ¿realmente tú tienes preocupación por lo que pueda pasar con la ciudad ahora que aparentemente el gobierno central está decidido a lo que ellos llaman destrabar los proyectos de la Municipalidad Provincial por el CID? Siempre me ha preocupado mucho la ciudad en la que, como conversábamos hace un momento, vivimos. En la ciudad en la que he nacido, en la que estoy viviendo y en la que, si Dios quiere, proyecto morir el día que me toque tal fase de mi vida, ¿no? Siempre me ha preocupado, ¿no? Me ha preocupado especialmente su patrimonio. Yo, como bien has mencionado, yo soy restaurador de patrimonio cultural, especializado en bienes muebles, pero obviamente la teoría de la restauración abarca desde desde una pintura de ese tamaño hasta una catedral, ¿no? Entonces, el tema de la conservación lo conozco al dedillo, lo conozco muy, muy bien, ¿no? Entonces, por eso es que, como has dicho, en 3 ocasiones he sido director del otrora INC y del ahora Ministerio de Cultura. Y precisamente por esa preocupación, por cumplir mi trabajo de defensa del patrimonio y ampliarlo a algo que me parece que es de sentido común, como es la defensa de la salud y de la vida, es que me han retirado del puesto. Literalmente, o sea, aquí no hay renunciaste, pusiste tu cargo a disposición, aquí no, aquí Mira, te sacaron. La carta de la que han echado mano de puesta a disposición del cargo es una carta de hace 5 meses que de estilo cursamos todos los directores cuando ingresó al cargo la nueva ministra. De esas cartas yo tengo, pero varias, ¿no? De las que en los diversos cambios de ministro que ha habido siempre se pone el cargo a disposición, ¿no? Pero eso fue hace 5 meses. Yo, para este momento y con estos problemas, yo no he renunciado. En mi opinión, para mí, me han retirado, si quieres, votado del cargo, y lo digo con la frente muy en alto,
porque me han retirado del cargo por cumplir con mi trabajo y ampliar un poco más incluso mis funciones, como te digo, al campo de preocuparme por la seguridad y la salud de las personas. En la municipalidad, los funcionarios y el exalcalde, me imagino que ahora también la alcaldesa, dicen que tú eres un tipo que quiere paralizar el desarrollo de la ciudad. Es increíble, pero eso es lo que dicen. ¿Cómo tomas tú esto? Bueno, es tirado de los pelos, ¿no? O sea, ¿quién quiere paralizar el desarrollo de la ciudad? Todos sabemos, todos los que vivimos acá, sabemos que es un clamor popular el tener un SIT, un sistema integrado de transportes decente, que nos permita dejar nuestro auto en la casa, salir y caminar 2, 3, 5 cuadras y tomar, no sé, un autobús articulado, qué sé yo, bien puesto, ¿no? Que cruce la ciudad y que, como te digo, que nos permita salir sin tener que mover el vehículo, porque la ciudad ya no da para más. Todos necesitamos eso, es un pedido a gritos que hace la población y es una mesida que nos tiene, a la que nos tiene el municipio, no sé, 6, 8 años, ¿no? Siempre se habla del SIT, que iba a ser un autobús articulado, que iba a ser un autobús normal, han hablado de un tren, la alcaldesa ya pues no sé... Un monorriel. Un monorriel, la alcaldesa ha mencionado en unas declaraciones después de volver de la China, creo que iba a ser un tren supersónico, en fin, una serie de cosas, una más espectacular que la otra, ¿no? Pero ni siquiera saben qué tipo de vehículo va a circular por Arequipa en algún momento. Yo creo solamente que es una manera de tener a la población ahí aletargada con que algún día se lo vamos a poner, ¿no? Entonces, sí es necesario. Yo soy de los primeros que dicen que es necesarísimo, pero que se haga y se haga bien. No se haga de cualquier manera, no se haga por pedacitos que van a estar inconexos una obra de la otra, sino tiene que ser todo un plan integral, un plan completo que no existe. ¿Qué tiene que ver? Mucha gente debe preguntarse, ¿qué tiene que ver un director de cultura con el sistema integrado de transporte y con obras como el intercambio vial que se quiere hacer en la zona de Selva Alegre, Juan de la Torre con Jerusalén, y el viaducto Salaberry, que para algunos debe ser una maravilla moderna, pues hacer un túnel de 1 kilómetro o algo así? ¿Qué tienes que ver tú? ¿Por qué tú empezaste a ser un estorbo en las intenciones del exalcalde Segarra y ahora de quien continúa su administración, la alcaldesa Pauca? Bien, el ministerio tiene que ver con esto y por lo tanto su director, porque 3 de los grandes componentes, digamos, del SIT pasan por el centro histórico. El centro histórico que ha sido declarado por nuestro Estado como Patrimonio de la Nación y por el mundo como Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Por eso es que tiene el Ministerio que ver con estos proyectos, ¿no? Entonces se tiene que ver el diseño, tiene que ver que sea, tiene que revisar que sea algo que se adapte al paisaje urbano del centro histórico, sin agredirlo, ¿no? Y implique lo que implique, movimiento de tierras o lo que fuese, ¿no? Porque si es algo que realmente hace falta, tendrá que hacerse, pero ese tendrá que hacerse, tendrá que ajustarse en detalles para que no resulte algo sobrepuesto, algo chocante con el paisaje de la ciudad, ¿no? Tu intervención, eso es entonces, lo que tenemos que ver. Tu intervención no se limitaba solo a ver si había restos arqueológicos que podían ser dañados mientras excavaban, por ejemplo. No, eso es parte de la intervención del ministerio. Se pide un plan de monitoreo arqueológico. Tiene que haber un arqueólogo permanente contratado por la institución, la empresa o quien fuese que vaya a hacer un trabajo de remoción de tierras y está ahí permanentemente para ver cuál va a ser el destino del hallazgo que pudiera haber, porque no sabemos qué hay debajo de la tierra, ¿no? Pero eso es parte de la intervención del ministerio, ¿no? Lo cierto es que la municipalidad, tanto para hacer el viaducto Salaberry como el otro intercambio, tenían que presentar el expediente técnico a tu despacho, a la Dirección Regional de Cultura, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué encontraron ustedes en esos expedientes? Claro, mira, por ejemplo, en el viaducto Salaberry, ¿no? El proyecto fue revisado también por el Colegio de Ingenieros porque es una obra enorme, ¿no? O sea, no estamos hablando pues de ampliar unos centímetros una calle, de bajar o subir un nivel o cosas por el estilo. Es un movimiento de tierras grande, en una zona en donde no se ha trabajado antes, en fin, ¿no? Entonces lo revisó el Colegio de Ingenieros y encontraron que el diseño no se adecuaba a las normas. O sea, hay una norma nacional para este tipo de pasos subterráneos, ¿no?
Y la norma nacional, que dicho sea de paso es bastante más laxa, digamos, que la norma internacional, exigía un ancho para la vía esta subterránea de 15 metros y fracción, ¿no? Y lo planteado por el municipio son 7 metros y fracción, la mitad, ¿no? O sea, no es que falle por unos centímetros, en fin, sino por... No es que falle por 1 metro o 2, Ya. es que falla por 7, por la mitad, por la mitad. la mitad, ¿no? O sea, Entonces, quieren hacer un túnel en 7 metros cuando ese túnel tiene que hacerse en 15 metros según por la lo norma menos, peruana. así es. Hecha por el gobierno. O sea, Así es. Claro, porque lo hace el Validada, Ministerio de de hecho, por los Transporte. colegios profesionales, los ministerios y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que presentaron. Ahora, como son solamente 7 metros y fracción de ancho, es una vía de ida, una de vuelta. En medio, como separador de las vías, planteaban unos postecitos flexibles, móviles, en fin. El colegio nos puso con esas palabras que había serio riesgo de accidentes. Es una locura. O sea, un separador no tiene que ser flexible, al contrario, tiene que evitar que tú pases al otro lado. Claro, me imagino que es flexible, ya en broma y en serio, para garantizar que el impacto con el que viene en contra sea más efectivo, ¿no? O sea, no, es que eso es una locura. Es una locura. Eso es un separador de una vía rápida, además, porque cuando tú dices que vas a tener 1 kilómetro de vías subterráneas para que la gente vaya a una velocidad, claro, no haciendo carreras, pero es una velocidad mayor Es para superar la velocidad que normalmente tendrías en la vía expuesta, ¿no? Tenemos que ir a una pausa, Franz. Sí. Regresemos y seguimos hablando del viaducto Salaverry, las cosas que encontraste y de la defensa que tú estás haciendo, no solo del patrimonio, sino de los intereses de Arequipa y que te ha costado el puesto. Así es. Estoy con Franz Grupp, ex director regional de Cultura, a quien lo han renunciado por defender el patrimonio de Arequipa, es decir, por hacer su trabajo. Tras la pausa, seguimos en modo avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Franz Grupp, ex director regional de Cultura. La ministra de Cultura lo ha sacado por cumplir su labor, es decir, por ejercer la defensa del patrimonio de Arequipa, por defender los intereses de Arequipa, y eso le ha costado el puesto, porque para el municipio eso está mal. ¿Saben por qué? Porque Franz Grupp revisa los expedientes técnicos, se da cuenta que hay cosas que no funcionan, que son propuestas improvisadas, que pueden agredir además el patrimonio cultural de la humanidad, que es nuestro centro histórico, que es patrimonio cultural de la nación. Y estamos hablando de eso. Franz, tú fuiste finalmente quien pudo paralizar el asunto, porque se sortearon cosas, se hicieron muchas cosas para sacar adelante el viaducto Salaverry, un asunto además que no tiene ni pies ni cabeza para resolver los temas de tránsito. ¿Qué más encontraste? ¿Qué más encontraste allí? Has dicho que querían hacer una obra que según la legislación peruana, según la norma peruana, por la que vela el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el gobierno central, se necesitan 15 metros, pero lo quieren hacer en la mitad, en 7, algo que evidentemente no se puede hacer. Pero, ¿qué más encontraste? Mira, como consecuencia de ese reducir el ancho de la vía, había hacia el lado del malecón Socabaya, lo que los ingenieros denominan una curva y contracurva, que en lo que ellos ponían en sus propios términos, ¿no? En los mismos términos que voy a mencionar, tiene serio riesgo de accidentes. Esto es, ¿no? Una culebra. Claro, toda esa velocidad, haces esto y en un espacio reducido, con un vehículo que venga en contra a determinada velocidad, se puede producir un accidente. Entonces, para mí eso fue suficiente, ¿no? Como en ese entonces director del ministerio, acogí las observaciones del Colegio de Ingenieros y se las trasladé al municipio. Las hice nuestras esas observaciones. Nunca las levantaron, ¿no? Incluso yo, a raíz de que no llegaba ninguna respuesta de la municipalidad, porque esto tiene meses, si no un par de años, de repente de tramitarse. Lo que pasa es que nosotros hacíamos una comunicación al municipio y el municipio caía en sueño y no respondía, y luego al tiempo otra vez volvía a aparecer, ¿no? Pero bueno, cuando no ha habido respuesta de esto último, yo le hice un documento a la ministra en donde decía que los especialistas nos estaban advirtiendo un riesgo de salud y probablemente hasta de vida de las personas, que teníamos que tener mucho cuidado con eso y no se iba a firmar mientras no esté levantada esa observación, ¿no? Eso ha sido hace un par de meses más o menos.
Y nada, no llegaba el levantamiento de observaciones, nunca ha llegado lo de Salaverry, ¿ya? Nunca ha llegado hasta el momento. O sea, es el mismo mal proyecto cuestionado por el Colegio de Ingenieros, Ajá. por especialistas en temas urbanos, Así del es. Colegio de Arquitectos. Acá ha estado También, sí. el decano del Colegio de Arquitectos hablando de eso. Acá ha estado el Villamo, un especialista que entiendo también ha hecho observaciones Así es. rigurosas sobre esto. Y ese proyecto no ha sido subsanado en nada. O sea, quieren ejecutar lo mismo, lo que estuvo mal hecho. Entiendo que sí, porque por lo menos hasta el lunes pasado, que yo he estado trabajando en el ministerio, de Salaverry no llegó nada. Llegaron sí unas observaciones, bueno, bajo el título, el levantamiento de observaciones, una serie de documentos el día jueves 16, después de la fiesta de Arequipa, ¿no? Para esto, como 20 días antes, la alcaldesa de Arequipa le hace un oficio a la ministra de Cultura, donde le menciona que, de acuerdo a lo que ya habían tratado en su despacho, ¿no?, para dar facilidades a las obras viales de la municipalidad, en Arequipa todavía no les dábamos la buena opinión, ¿no? Yo no les daba la buena opinión, a pesar, dice ahí, tengo el documento, de que ya se habían levantado las observaciones, lo cual es una vergonzosa mentira, viniendo de una señora que además representa a todo el vecindario de Arequipa, ¿no? Porque en ese momento no habían levantado, ni siquiera presentado el documento de levantamiento de observaciones. Como te digo, esa carta ha llegado a Lima, a la ministra, ¿no? Y el levantamiento de observaciones, o bueno, los documentos bajo ese título han llegado el día 16, o sea, 15 días después más o menos. Cuando hemos revisado lo que llegó como levantamiento de observaciones del intercambio de Juan de la Torre, al final de San Lázaro, han mandado todo el proyecto del CIT, un CIT que no concuerda con el proyecto de Juan de la Torre. El CIT que ellos han mandado dice que en Juan de la Torre hay un paso al nivel que está. Se optimiza la vía, se hace otro planteamiento de una vía especial para el autobús, el tren o lo que fuese. O sea, digamos que se reorganiza todo ese espacio del final de Juan de la Torre. Pero no habla de ningún paso a desnivel. Y el proyecto que ellos presentan ¿Es un paso a desnivel? es un paso a desnivel. ¿Estamos hablando de otra cosa? Es otra cosa. O sea, el CID plantea una cosa y ellos para ese punto del CID plantean otra, ¿no? Eso es uno. Luego pedimos el plan de desvíos y el estudio de impacto al patrimonio cultural. El plan de desvíos, no hay una sola letra en lo que mandaron el jueves pasado, ¿no?, el jueves antepasado. Y del estudio del impacto al patrimonio cultural es algo que afortunadamente en ese momento lo fotocopié porque realmente es un cuadernillo de colección. Lo he visto por internet, yo no sé si es el mismo. Sí. Es donde dice que no se van a impactar las procesiones porque se van a poder hacer. Sí, que la fe del pueblo no se va a ver dañada, no se va a afectar, en fin, por el trabajo. Esa es una de las conclusiones. ¿Quién firma esto? Porque un proyecto, un levantamiento de observaciones, si vienen del municipio, tienen que estar firmadas por un profesional. Sí, está firmado por un antropólogo, ¿ya? Que al margen de la profesión, ¿no? O sea, por un antropólogo que dice hay un número de matrícula, de colegiatura, en fin, no recuerdo ahorita el nombre, pero lo cierto es que viniendo de que viniese, representa a la municipalidad de la segunda ciudad del país, y tú lo ves, has visto las conclusiones, son de reír y de llorar. O sea, son una vergüenza, ¿sabes qué? Son una burla. Yo una tengo burla. datos fidedignos de que cuando se hace el proyecto del viaducto Salaverry, ¿no?, se improvisa, se hace tantas cosas así, que entre otras cosas no se olvidaron de decir dónde iban a colocar la tierra que iban a retirar. O sea, imagínate, o sea, se quiere hacer un túnel y no sabían, no decían, no especificaban a dónde iban a poner la tierra. No está especificado. Entonces, esto es una locura, ¿no? Es una cantidad extraordinaria de metros cúbicos de tierra que nadie sabe a dónde van a ir a parar. Ni siquiera se sabe con precisión cómo van a salir de la obra y hacia dónde, ¿no? O sea, es pues la sinrazón total. Y eso, desgraciadamente, y me imagino que lo han engañado, es lo que hasta el propio presidente está avalando. A mí, cuando vinieron aquí, muchos aplaudieron las intervenciones del presidente de la República. Yo salí 2 días después de analizarlo y pensarlo muy bien, y salí a criticar que el presidente pueda dar este tipo de cosas. O sea, un presidente se informa primero. Un presidente
tiene que ver, conocer antes de hacer un anuncio, no llegar, conversar 5 minutos con una alcaldesa o con una gobernadora regional y decir que vamos a hacer el hospital Goyeneche, que vamos a hacer los intercambios viales. O sea, eso es muy poco serio. Es muy poco serio. Yo me imagino que es un engaño que le han hecho al presidente, pero suena a populismo puro. Y hay una cosa que es peor: el presidente es ingeniero civil. Y tiene una constructora, ha trabajado por el Estado. El presidente es ingeniero civil. O sea, y ha sido ministro de Transportes. Ya, o sea, que un ingeniero civil que ha sido ministro de Transportes y que ocupa el primer cargo del Estado avale una obra mal planteada, que no se ajusta a la norma técnica, cuestionada por su propio colegio, calificada como peligrosa. Dime, Franz, ¿qué crees tú? O sea, ¿por qué la municipalidad, no estoy personalizando, estamos hablando de instituciones, ¿por qué la Municipalidad Provincial de Arequipa insiste tanto en hacer 2 obras que evidentemente no cumplen con los requisitos mínimos indispensables para hacerse, para construirse, que pueden ser riesgosas e inseguras para los ciudadanos y que pueden demandar mucho dinero que termine yéndose a la basura? Es un misterio realmente, Enrique, porque son riesgosas, no están bien planteadas. O sea, como dices, el dinero podría terminar yéndose al agua literalmente. Y hay varios otros condicionantes más para que la pregunta se quede en el aire. Estamos a 4 meses para que la administración municipal termine, la actual, ¿no? Estamos a 4 meses para que comience la temporada de lluvias, que nadie sabe nunca cómo va a ser. Claro, o sea, lo que van a hacer es abrir un hueco y van a abrir ahí. un enorme hueco que va a ser lleno de agua, va a provocar más accidentes. Imagínate en el caso de Juan de la Torre. No es solamente en medio el hueco, de una torrentera. es la torrentera de San Lázaro, que yo recuerdo, yo tengo 55 años, cuando era niño mi papá me había llevado de chiquito a ver cómo se había hecho caer un pedazo del puente Grau, ¿no? O sea, en época contemporánea. O sea, que esa torrentera, cuando entra. Acuérdate de cuando entró junto con el río y estaba el río prácticamente represado para hacer el puente Baja Grau y se metió al barrio toda obrero. O sea, por ahí baja un montón de agua con lodo, piedras, árboles. Yo he visto hasta un auto bajar por ahí, ¿no? Y eso va a estar prácticamente en plenas obras, o sea, expuesto cuando comienza la época de lluvia. Ahora, entonces, hay tantas cosas que dices, ¿cuál es la óptica de estas personas? ¿No? O sea, ¿qué piensan? Lo lógico es ¿Por que qué no piensan? El siguiente alcalde, si el siguiente alcalde es una persona seria y asesorado técnicamente, es que detenga esas obras. Sería una locura. Suele pasar, ¿no? Suele pasar que eso tenga un stand-by mientras se revisa todo el proyecto, si es pertinente o no, si, no sé, las múltiples aristas que podría tener, ¿no? Eso más. Entonces, ¿por qué querer comenzar con desesperación y recurriendo un poco más hacia el papá para que se dé el aval para estas cosas, ¿no? Cuando tiene a los colegios profesionales, a los técnicos. Un ministerio. Imagínate, a mí me da vergüenza ajena que el viceministro haya venido con 2 arquitectos a orientar al municipio para que el proyecto pueda funcionar y pueda ser aceptable. Esa es la idea de destrave que tiene el gobierno. Esa es la idea del destrave. O sea, yo digo de verdad, ahora todos los municipios, grandes y chiquitos, tienen derecho a exigirle al Ministerio de Cultura que venga de Lima el viceministro con arquitectos. Que les haga los proyectos. A ayudarles a hacer el proyecto, ¿no? O sea, a hacer, no sé, ese diálogo, no sé cómo lo han llamado, pero ahora el derecho es de todos, ¿no? Antes de ir a la pausa, quiero hacerte una pregunta. Sí. Yo he leído declaraciones del viceministro que está acá, el que ha venido con los 2 técnicos, el viceministro de Cultura, y lo que ha dicho, no lo ha dicho directamente, pero ha dicho de que él ha dicho que las obras, que el centro histórico, el patrimonio, tiene que compatibilizar con el futuro. Sí. ¿No es cierto? O sea, y poco más o menos da a entender de que tú eres una traba para compatibilizar el desarrollo y el futuro con el patrimonio histórico. ¿Tú has leído esas declaraciones? Sí, las he leído, sí. ¿Y tienes algo que decir al respecto? Es un absurdo, ¿no? O sea, el patrimonio de hecho tiene que dialogar con el presente y con el futuro, ¿no? Es como cualquiera que tiene una casa vieja en el centro, están los bancos y muchas personas particulares que conocemos incluso, que tienen una casa del siglo XVIII, XIX, casas que en el momento que se construyeron
No tenían, por ejemplo, servicios higiénicos, no tenían luz, no tenían agua, obviamente no tenían desagüe. Y hoy tienen, se les ha permitido. ¿Por qué? Porque plantean algo coherente. Igual es el centro. O sea, si el centro necesita realmente que se haga un viaducto, un paso a desnivel, que se instale un tren, un subterráneo, lo que fuese, si está bien planteado, se va a aceptar. O sea que lo que dice el viceministro en el sentido de que la ciudad del pasado tiene que dialogar con el futuro, por supuesto que es cierto, pero ese diálogo tiene que ser diálogo, habla uno y habla el otro y se llega a algo entendible, pero cuando se trabaja al grito del que más alza la voz y el otro tiene que quedarse callado, ahí no hay diálogo, ahí no va a dialogar la parte antigua con la parte nueva, se le va a imponer algo que no va a jugar con su arquitectura, con el paisaje urbano, y además se va a imponer algo que están advirtiendo los especialistas que es peligroso. ¿Eso es una traba? ¿Eso es malo? Bueno, estoy con Franz Group. A Franz Group lo han cesado en el cargo, lo han despedido en el cargo por cumplir sus funciones, porque él es más amigo que de los funcionarios públicos, es más amigo de Arequipa, y eso le ha costado el puesto. Tras la pausa, pretendo tocar el otro tema que está en stand-by, que también tiene que ir a su destrave, el Hospital Goyeneche, que ese asunto todavía no se está tratando directamente, pero que también es un gran problema para la ciudad y donde se quiere invertir 500 millones en una zona donde no debe haber un hospital. Tras la pausa, seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Franz Group, ex director regional de Cultura. La ministra lo ha despedido por cumplir sus funciones, por ser leal con Arequipa, por tratar de exigir que las obras que están en la zona de influencia del centro histórico cumplan con lo establecido por la norma peruana, es decir, que el viaducto se haga en 15 metros, que es lo que exige la norma peruana, y no en 7 metros, que sea un viaducto seguro y que además no impacte de manera mala sobre el centro histórico, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad declarado por la UNESCO y Patrimonio Cultural de la Nación declarado por nuestro gobierno. Franz, hemos estado hablando de las obras viales, pero cuando llega aquí el presidente el día 14 de agosto durante la sesión solemne dice y vamos a financiar y vamos a hacer el Hospital Goyeneche, como si fuera una obra, pues, ¿no es cierto?, increíblemente buena y pedida, solicitada, además una inversión necesarísima. Y eso para mí fue terrible. Hace poco, la Universidad Nacional de San Agustín, la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Arquitectura, cuyo rector es Mauricio Huaco, uno de los principales urbanistas de Arequipa, invitó a Mario Corea. Mario Corea es un especialista en diseño de hospitales, trabaja en una empresa que no solamente diseña hospitales, sino que capacita arquitectos en Europa, en Barcelona, para diseñar hospitales. Y se reunieron además con el decano del Colegio de Arquitectos y trajeron los expedientes de lo que iba a ser el hospital, o lo que pretenden sea el hospital, el nuevo Hospital Goyeneche. Lo destrozó. El lugar no es el adecuado, el diseño no ayuda a la recuperación de los pacientes, no se ha generado un circuito para la curación, es decir, que allí no se pueden poner pues la cama de hospitalización aquí, el quirófano aquí, más allá el consultorio, sino todo es un circuito y la iluminación es especial, todas esas cosas. Todo estaba mal hecho. Sin embargo, los únicos que hasta el momento tampoco dieron la autorización fueron, era tu administración, Cultura, ahí también tenía que llegar el expediente. ¿Qué sabes tú del expediente de Goyeneche? Bueno, el expediente de Goyeneche se ha estado revisando hasta el año pasado en el Ministerio. Ha habido observaciones, ha habido un acercamiento también por parte del Ministerio para orientar a los arquitectos, en fin, en cómo se debiera tratar la parte antigua del edificio para tratar de compatibilizarla con el uso moderno, ¿no?
Pero el edificio que querían construir, el que han proyectado, no es compatible. No es compatible, entonces había que bajarle alturas, hacerlo más amable con todo el entorno, ¿no? En eso se estaba, pero el gobierno regional dejó ya de enviar documentación. Entonces a mí me llamó la atención bastante cuando el presidente lo mencionó, porque es algo que yo consideraba, no está dictaminado así, que se había abandonado ya, ¿no? Porque además iba a tomar mucho tiempo de ejecución y todo. Entonces, no, yo no sé, me quedé un poco desconcertado con lo que el presidente anunció, porque al ministerio la última documentación que ha llegado, no sé precisarte en qué mes, pero ha sido del año pasado, ¿no? Bueno, además, Y no volvió a llegar más. además resulta ser una locura el que el gobierno regional haya usado como una obra emblemática el hacer ese hospital. Y hace muy pocos meses, en este año, salga la gobernadora a decir, bueno, ¿saben qué? Se lo vamos a presentar al gobierno nacional porque sea una obra emblemática, porque no tenemos los recursos suficientes para hacerlo, porque cuesta 500 millones y nosotros solo tenemos 11. Bueno, es una locura, ¿no? O sea, que salga una gobernadora a decir que quería hacer un hospital de 500 millones y solo tiene 11, pues, ¿no? Más 5 millones que ha invertido en hacer los proyectos, que se van a ir a la basura, ¿no? Según un experto en temas de diseño de hospitales. Es así como se ha estado invirtiendo el dinero, ¿no es cierto? Bueno, tú conoces las cifras mejor que yo. Yo no conocía yo las cifras de esto, pero de ser así es terrible, ¿no? Ahora, como te digo, yo lo daba por abandonado el proyecto, porque no ha vuelto a haber más documentación que llegue por parte del gobierno regional, que en este caso es el recurrente. Y nosotros, bueno, hablando como cuando estaba en la dirección del ministerio, nosotros no andamos pues tocando la puerta de nadie, decirle, señor, se le está pasando el plazo, o ya se pasó, visite, nos mande algo. No, si el que hace la solicitud, sea un vecino cualquiera o el municipio, no vuelve a enviar documentación, pues ahí queda, ¿no? En el archivo todo. Entonces, esto ha quedado así desde el año pasado. Ahora, hay antecedentes de que la administración municipal ha estado haciendo las cosas mal. Sí. Uno de esos es el Palacio Metropolitano de Bellas Artes, este domo verde, y he leído noticias sobre que el Ministerio de Cultura ha empezado el cobro coactivo de la multa, o el proceso para el cobro coactivo de la multa, y la orden de demolición, porque no solamente es eso, ¿no es cierto? ¿Tú qué sabes al respecto? Claro, es un documento que llegó la semana antepasada y que nosotros hemos notificado, bueno, nosotros hablando en tiempo pasado, hemos notificado, si no me equivoco, el lunes, es el último día que yo he estado, pues yo me enteré que me iba el martes, ¿no? El martes me enteré que trabajé hasta el lunes, mejor dicho. El martes te enteraste que ya estabas despedido. Que ya no estaba. Que estabas despedido el día anterior. Así es, ¿no? Entonces, eso ya ha estado encaminado y ha sido notificado, si no el lunes, el martes a la municipalidad, y es ya la última instancia, porque ellos han apelado a todas las instancias posibles, han judicializado el ¿Tiene asunto. que demoler? Lo que está dictaminado es eso, ¿no? Tiene ¿Quién que pagarse dictamina? El ministerio en Lima. El ministerio. El ministerio en Lima. A pesar de la judicialización. Y ya ha sido ratificado por los juzgados. Ah, perfecto. O sea, ¿no? Eso va a tener que demolerse. O sea, se tiró la plata al agua. ¿Por qué se tiene que demoler? Mira, cuando ellos presentan el proyecto de lo que querían construir en el Patio Puno, ¿no? Que ese es el nombre del sitio, ¿no? De entradita lo revisó la comisión y les dijo que no se podía, que era improcedente porque se imponía demasiado en el paisaje urbano, que no tenía nada que ver en cuanto a materiales, diseño, o sea, era inaceptable que planteen otra cosa. No, se los dijeron antes de que metan la pata. Por supuesto, y con documentos, ¿ah? O sea, eso no se les dijo textualmente, verbalmente, ni nada, con documentos, ¿no? Que ahora, tenía que plantearse otro proyecto, y no plantearon nada, o sea, se acercaron y comenzaron a construir. Ahora, es irónico que el ministerio que sanciona, que pide, que ordena la demolición, ahora quiera ejecutar los otros proyectos donde más millones se van a votar, y con las advertencias de los colegios profesionales, de especialistas, oposición de los vecinos y contra la opinión incluso de sus funcionarios regionales. Así es. Y con el antecedente que muy bien has hecho en ponerlo de lo del Patio Puno, ¿no? O sea, eso lo hizo el municipio por hacerlo, sí o sí. Como te digo, cercó y comenzó a construir. Por eso es que se le abrió proceso de sanción y todo, que ha terminado con esta orden de demolición, ¿no? Una multa y la orden de desmontar todo esta edificación, pues yo no le puedo poner un nombre. Y Palacio
sería faltar al idioma, ¿no? Porque son después palacio en una parte del mundo, solo en la cabeza de uno que otro distraído, por decirlo de alguna forma, ¿no? Fran, te agradezco mucho por haber venido al programa. Ha sido un gusto realmente estar acá y conversar contigo, aclarar varias cosas, comenzar por lo que tú has mencionado y vale la pena recalcar, yo no he renunciado ante este problema, ¿no? No suelo renunciar ante los problemas. Han tomado una puesta a disposición del cargo que de estilo se hace siempre que hay un cambio de ministros, ¿no? En términos reales me han despedido y lo digo con la cara bien alto, de verdad. Gracias, Franz. Franz Group ha sido 3 veces director regional de cultura. Ninguna de las 3 veces, eso se los aseguro, él buscó el puesto, no envió su currículum, no llamó a alguien, no forzó las cosas, lo llamaron. Y ahora, como él dice, se va con la cabeza en alto. Nos vamos a una pausa, regreso con el director del Museo de Arte Contemporáneo para hablar sobre la desaparición de uno de los entrañables pintores arequipeños, el Choclo Ricketts.